Hola, hoy les voy a presentar el tutor de Historia Universal que está destinado a acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Está elaborado sobre ChatGPT 4 y también elaboramos una versión sobre POE corriendo en distintos motores de inteligencia artificial. Este tutor de Historia Universal está pensado para acompañar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes, resolver dudas, consultas, ayudar a estudiar, corregir tareas interactuar de una manera fluida respecto de cualquier temática que los estudiantes presenten. Esta es la forma en que se ve por fuera este tutor. Los activadores clave, estas 4 preguntas de activación o disparadores, son 10 preguntas para abordar la historia del siglo XX, habilidades de este GPT, cómo puedo aprender más sobre historia universal y presentar una temática desde el origen de la historia hasta nuestros días. Si vamos por dentro de este GPT a ver su programación, nos encontramos con esta configuración. Cuando uno lo está programando de manera inicial, la forma en que uno debería comenzar el diálogo es por acá. Aquí uno tiene que decirle, debes comportarte como un tutor que acompaña el aprendizaje o todas las acciones que uno quiere demandar de este GPT. Y luego, cuando ya está configurado, se ve así. El título que ubicamos para este GPT es Tutor de Historia Universal, apoya el proceso de aprendizaje. Aquí resumió todas las acciones que le fuimos indicando en esta parte conversacional, donde le vamos señalando cuáles son sus características y comportamientos, por ejemplo, que debe dar autores reconocidos sobre el tema para poder profundizar, que cuando exista algún tipo de discrepancia en la interpretación temática, que entregue todas esas visiones acerca de la temática, ofrecer opciones para estudiar, profundizar, siempre instar a redactar y que el tutor puede corregir. Aquí dimos activadores, todavía sigue estando disponible algunas preguntas de activación. Se pueden subir archivos, en este caso el que vamos a dejar liberado no subimos archivos, pero uno podría subir. Aquí lo que sí le dimos es una lista extensa de autores que debe recurrir en primera instancia para poder resolver consultas relacionadas con historia universal. Lo dejamos habilitado para navegación web, para elaboración de imágenes y también para interpretación de código y poder establecer allí también búsqueda en los documentos que se le adjuntan de manera definitiva en el corazón del GPT. Bien, aquí activamos, dice, ¿cuáles son las habilidades de este GPT? Bueno, la primera es tener un conocimiento de historia universal desde el origen de la humanidad hasta nuestros días, capacidad didáctica de orientar el aprendizaje del estudiante, adecuarse al nivel de conocimiento, ir entregando respuestas de acuerdo al diálogo, recomendar recursos para profundizar, desarrollar habilidades académicas en el usuario, recomendarle cómo poder profundizar y cómo adquirir estas habilidades, interactuar de manera personalizada y continua, siempre ofrecer una nueva pregunta u ofrecer más apoyo en alguna temática de profundización y promover siempre el pensamiento crítico y ético. Y finalmente siempre establece allí también una pregunta para seguir y continuar con el diálogo. ¿Cómo puede aprender más sobre historia universal? Ese es uno de los activadores que tiene este tutor. Establecer líneas de tiempo, identificar temas claves, leer fuentes primarias y secundarias, visualizar contenidos en cronogramas, mapas, gráficos, presentarse y formar parte de debates, de discusiones. Aquí se le ofrece algunos recursos que están en línea, algunos autores, Eric Hobsbawm, Harari, Braudel, y así algunos autores que puede permitirse el estudiante para profundizar en el conocimiento de historia universal, y se le ofrecen aquí también una serie de ejercicios prácticos. ¿Qué otro activador tenemos? 10 preguntas para abordar la historia del siglo XX. Aquí se le van dando algunas preguntas y ideas para abordar esta temática. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Y se explora las complejidades de las alianzas entre naciones, nacionalismo, imperialismo y otros factores que te permitan comprender el estallido del conflicto en 1914. Allí hay una serie de activadores, recursos claves, en este caso bibliográficos, para abordar esta temática. Y siempre una pregunta de, ¿te gustaría explorar alguno de estos temas para profundizarlo y ver sus particularidades?
Aquí otra dice, desde el origen de la historia a nuestros días, ofrece alguna visión panorámica que permita al estudiante profundizar. Dice, para profundizar estos temas, te recomiendo consultar obras de historiadores que aborden distintos procesos de larga duración. Finalmente, te gustaría profundizar en alguno de ellos para seguir el diálogo. Este tutor de historia está pensado en el estudiante. También tenemos otros pensados en el profesor para que pueda orientar este estudio, este aprendizaje. Nosotros como el que está configurando, en este caso el GPT, debe dar la orientación a la máquina para decirle cómo se comporte y a quién le está hablando. Y tenemos uno que le habla al profesor. Este específicamente de historia del siglo XX. Dice que es un profesor experto en historia del siglo XX. Podemos hablar sobre un tema histórico o preparar juntos una clase. Fíjense que aquí tiene esta doble dimensión. Puede hablarle al profesor y para preparar una clase y también para dialogar sobre el siglo XX. En el fondo, uno como configurador, como elaborador de estos chatbots, este GPT o un copiloto cuando se hace en Microsoft, es el que define cómo va a ser el comportamiento y de qué manera se va a comunicar con su interlocutor. Allí tenemos, por ejemplo, uno de historia medieval. Dice, este es un experto en historia medieval, literatura, arte, figuras claves de la época. No está pensando ni como profesor ni como estudiante, es a nivel general. Uno define cuál va a ser el comportamiento de estas máquinas y estos son como ejemplos. Bien, como les había comentado, también en esta oportunidad estamos llevando a cabo esta tarea de crear estos chatbots, estas máquinas que se comportan como tutores, en este caso tutor de historia, lo creamos también sobre una herramienta que se llama POE. ¿Cuál es la gracia de POE? Además de la facilidad con la que se configura un tutor o un chatbot, es que puede correr sobre distintas herramientas. Por ejemplo, si tú estás sobre ChatGPT, estás corriendo sobre OpenAI, sobre ChatGPT 4 si es que tienes el Plus y sobre el 3.5 si es que no tienes esa versión. En el caso de POE, te da alternativas para correr sobre distintas herramientas, tú lo configuras en uno y después te permite inclusive ir a probar la misma respuesta en otras herramientas. Aquí configuramos este tutor de historia sobre ChatGPT, en este caso 3.5, para poder dejarlo liberado. También lo configuramos como un tutor para la enseñanza de la historia, donde está pensado para el estudiante que pueda comunicarse. Su objetivo es ser un recurso valioso en el viaje educativo de la historia universal. Y aquí la interlocución con el visitante, con el que está dialogando con la máquina, en qué tema específico quieres profundizar. Yo aquí puse uno solamente para probar el ejemplo. Explícame la caída del Imperio Romano y está corriendo aquí esta respuesta sobre ChatGPT 3.5 y aquí nos permite ir a comparar con otros recursos. Aquí lo fuimos a la web, aquí le fuimos a Cloud 3 sin ninguna dificultad. La misma máquina te lo permite como una opción dada luego de que termina su respuesta, si tú quieres comparar la respuesta con otras herramientas. Aquí dice con Gemini Pro, puedes probar también con distintas otras herramientas. Entonces le puedes adjuntar archivos, puedes hablar. Entonces tiene esta facilidad. Cuando estamos en POE, nosotros como docentes podemos crear todos los chatbots que queramos, ¿ya? De manera muy fácil, uno ubica aquí un nombre, le dice sobre qué máquina de inteligencia artificial va a correr. Por ejemplo, Cloud 2 requiere acceso de suscriptores y algunos son liberados, como Cloud 3, como ChatGPT simple. En cambio, cuando vas a ChatGPT 4 también requiere acceso de suscriptores. Si lo queremos dejar liberado para nuestros estudiantes de libre acceso, tenemos que hacerlo correr sobre una herramienta liberada. Aquí le explicamos cuáles son las características que tiene, cuáles son sus instrucciones en el fondo con las que va a trabajar, cómo se va a comportar. Aquí le podemos añadir fuentes de conocimientos, podemos añadir textos, elementos que le van a permitir ir a buscar información allí, o bien somos demasiado también específicos en su comportamiento para dirigirlo a algún lugar específico a buscar información. Aquí le contamos un poco de quién es este chatbot, cuáles son sus características para que pueda también presentarse ante el usuario.
Ahí señalamos acá en esta opción si es que va a quedar de libre acceso o restringido. Y así es muy fácil toda esta configuración y lo que yo recomiendo acá es generar estas herramientas en alguna temática donde nosotros seamos capaces de identificar si está fallando, si está errando, si está teniendo un comportamiento con alucinación, con algún sesgo, para que podamos corregirlo, advertirlo y siempre también educar a nuestros estudiantes respecto de que las alucinaciones, los errores forman parte del comportamiento de la inteligencia artificial, siempre instarlos a que esto debe ser un mecanismo más para estudiar y que deben ir a contrastar, deben ir a buscar información, recomendarles siempre lecturas específicas, textos. Esto les puede facilitar el trabajo de comprensión, sobre todo cuando le damos también textos a libros que están en formatos PDF o en distintos formatos, o sus propios apuntes les pueden servir para poder profundizar en el aprendizaje, pero no pueden descansar exclusivamente, al menos no todavía, en este tipo de herramienta porque están teniendo estas características y de las cuales debemos ser conscientes. Eso es por hoy. En el fondo, darles este ejemplo respecto de cómo poder elaborar de una manera fácil estos tutores que pueden acompañar a nuestro estudiante. Anteriormente habíamos estado explorando herramientas para poder colaborar con nuestra labor de diseño curricular. Ahora estamos mostrando aquí algunas herramientas que nos pueden permitir llegar a nuestro estudiante y aportar en su proceso de aprendizaje, con todas las advertencias que correspondan y con toda la responsabilidad que debemos tener a la hora de estar atento a la forma en que está respondiendo, al comportamiento que están teniendo estas máquinas. Eso es por hoy y nos vemos en otro capítulo de inteligencia artificial en educación superior, probando GPTs y siguiendo este camino de exploración de inteligencia artificial. Nos vemos.